Entonces hoy día vamos a ver principalmente cuál es el contexto del envejecimiento en Chile y cuáles son las propuestas, pero al mismo tiempo los desafíos, ¿no? O sea, qué desafíos tenemos como país y qué propuestas podemos ir presentando entonces en este tema. Entonces también desde ese punto de vista, lo que yo quise hacer hoy día es una invitación, ¿sí? Es una invitación a que puedan, más que nada, hacer una reflexión que vaya, por un lado, como dice arriba, respecto de este proceso macrosocial, que es como el envejecimiento sociodemográfico, lo que ha pasado en el mundo, lo que pasa en Chile, pero más que nada quiero llevarlos a esto que aparece acá abajo, ¿no? Que es cómo reflexionamos desde el envejecimiento individual, ¿ya? Y aquí es como, justamente como yo les decía antes, tratar de que podamos reflexionar, comentar, discutir sobre lo que representa para cada uno de nosotros envejecer. Y lo que representa también para cada uno de nosotros tener en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestros amigos o nosotros mismos una persona mayor. Los desafíos que eso conlleva, cómo lo enfrentamos, cómo lo vivimos y probablemente, como les decía antes, hoy día es un tema más evidente a propósito del coronavirus. Entonces se vuelve, en términos antropológicos, se vuelve algo muy duro de abordar, muy duro de discutir, ¿ya? Entonces esa es la invitación que quiero hacerles hoy, ¿sí? Entonces, probablemente ustedes se han acercado al tema por distintos motivos. Como decía antes, puede ser justamente que entre nuestros cercanos tengamos a una persona mayor, ya sea nuestros propios padres, nuestros suegros, hijos, hermanos, etc. Y lo que quiero rescatar de lo que les decía antes, de este proceso de envejecimiento a lo largo de la vida, es que primero nosotros tenemos distintas etapas de vida, ¿no? Acá en esta flechita que ustedes ven ahí, yo puse solo 3 para simplificar la cosa, ¿no? Pero la psicología evolutiva nos ha demostrado que a medida que la vida se alarga, hay más etapas de vida entre medio. Pero uno podría decir en términos generales, nuestra vida se desenvuelve entre la infancia, la adultez y la vejez. Pues bien, estas etapas de la vida son distintos momentos, ¿no? En los cuales nosotros vamos enfrentando distintos desafíos, armando nuestra vida, construyendo nuestros proyectos, nos vamos desarrollando. Entonces, dentro de esas etapas, la vejez, como dice acá, es otra etapa, ¿no? La característica que tiene, a propósito de la esperanza de vida, es que se ha vuelto la etapa más larga de la vida. Hoy día la vejez es la etapa más larga de la vida porque, claro, la esperanza de vida se ha alargado, por lo tanto, la vejez puede ser muy larga, ¿no? Puede durar mucho tiempo. Están las distintas etapas, ¿sí? Y la vejez es otra etapa aparte de ellas, ¿ya? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración porque eso es distinto al envejecimiento, ¿sí? Que es la flechita de acá abajo. Y el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. La diferencia es que la vejez se acelera, ¿no? Y se convierte en un proceso que es más rápido, que genera más cambios físicos, que genera varios cambios emocionales, que genera varios cambios en el estilo de vida. Pero esto no quiere decir que nosotros empecemos a envejecer cuando seamos viejos. Ya nosotros estamos envejeciendo en todo momento, porque finalmente el organismo crece, pero se prepara para el momento de la muerte. Entonces, en el fondo, es una curvita, ¿no? Es una curvita, y lo que también vamos a conversar hoy, que se ha demostrado con el tiempo, es que esta curvita no necesariamente representa un descenso, ¿sí? No necesariamente representa un declive, pero sí es algo que ocurre a lo largo de toda la vida. Entonces, por eso antes cuando yo les decía, me gustaría que hoy día invitarlos a reflexionar sobre este proceso macrosocial, pero también sobre este proceso individual, es porque justamente quiero poner el foco en que el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida, ¿ya? Unos estamos más cerca de la vejez, otros más lejos, pero eso en tanto etapa. Pero en tanto proceso, la mayoría de nosotros ya lo está viviendo. Entonces, a partir de eso también planteo la discusión hoy día, ¿sí? Probablemente algunos de ustedes han escuchado estos temas, ¿no? Y ha sido, como decía antes, muy conversado en los medios de comunicación, desde hace ya probablemente las últimas 2 décadas ha estado más presente en los medios de comunicación, pero los últimos 10 años ya es un tema que recurrentemente aparece en los medios, que es el tema del envejecimiento, sobre todo asociado a que nuestro país tiene la esperanza de vida, como dice acá en este titular, tiene la esperanza de vida más alta de Latinoamérica, ¿ya? Y en América no supera solo Canadá. Entonces, claro, cuando uno se pone a revisar estos datos, uno dice, bueno, en algún dato, que en este caso es un dato sociodemográfico, tenemos un estándar internacional, ¿no? Un estándar de país OCDE, pero vamos a ver más adelante que en términos de servicio y política pública nuestro estándar no está tan en esa línea.
pero sí nuestro país tiene, como dice acá el titular, la esperanza de vida más alta de Latinoamérica. Y también, como dice en el siguiente titular, esto es un desafío para Chile, ¿ya? Hay una característica importante respecto al envejecimiento en Chile, y es que en nuestro país ha sido muy rápido. A diferencia de otros países, sobre todo en Europa, por ejemplo, y en los países nórdicos, donde el envejecimiento tomó estamos hablando de alrededor de 90, 100 años, no casi un siglo, en Chile en muy pocas décadas nosotros aumentamos nuestra esperanza de vida, aumentamos la cantidad de personas mayores, disminuimos la tasa de mortalidad en general y la tasa de mortalidad infantil, disminuimos también el número de nacimientos. Entonces, todas esas configuraciones sociodemográficas nos llevan a que el envejecimiento en nuestro país se haya dado muy rápido. Y eso nos pone en un escenario que es difícil de abordar porque tal como otras cosas, nos pasó que esto como que se nos vino encima, ¿no? Como esto que últimamente ocupamos esta frase como no lo vimos venir, bueno, esto no lo vimos venir. Porque justamente si ustedes que han tenido como la experiencia también de ver cómo Chile ha cambiado, probablemente todos ustedes han visto que en los últimos 30 años Chile ha cambiado mucho, o en los últimos 40, se ha convertido en un país moderno en el sentido de las carreteras, lo que conversamos hoy día de la tecnología, de la globalización, la llegada de Internet. O sea, hay muchos cambios en el entorno que han hecho que Chile rápidamente se vuelva un país moderno. Y junto con esa modernidad vino el proceso de envejecimiento, pero estábamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, tampoco nos dio el espacio para prepararnos para esto. Y tuvimos una ventana de oportunidad que ya se está terminando, que es en el fondo cuando todavía la población activa y la población pasiva, como se llama económicamente a las personas mayores, estaban en un balance, ¿no? Ahora ya estamos saliendo de ese periodo y por lo tanto ya sabemos que el envejecimiento puede representar en términos económicos de nuevo o en términos de sistemas de protección social un desafío importante, ¿sí? Y otra tendencia importante es lo que aparece en este titular, ¿no? Que dice activos, longevos y opinantes. Las nuevas personas mayores, el grupo que abre debates en la sociedad chilena. Entonces acá, en este titular, se destacan tres características que de hecho lo indican, ¿no? Nuevas personas mayores. O sea, parece que las nuevas personas mayores son personas activas en contraposición al mito que hubo durante mucho tiempo y que todavía existe, ¿no? De que las personas mayores son personas pasivas, ¿no? Longevos porque viven muchos años y opinantes. Y esto es a mí lo que más me llama la atención, ¿no? Porque es como que las personas mayores de antes, como si lo pensáramos en nuestros abuelos o en algunos casos nuestros padres, como que no fueran personas que opinaran o que su opinión no importara en el ámbito público, ¿no? Es parte del cambio cultural que nosotros tenemos que enfrentar a propósito del envejecimiento, y acá en la bajada del titular dice, por ejemplo, que un 23% sigue trabajando pese a estar jubilado. O sea, si nosotros miramos nuestra propia universidad, sabemos justamente que los hombres a los 65 o las mujeres a los 60 no necesariamente quieren retirarse de la vida académica, no necesariamente quieren dejar de trabajar, pero en muchos casos no es una decisión personal, ¿no? En muchos casos tiene que ver con la política institucional, en algunos casos tiene que ver con las configuraciones del mercado laboral, y eso es un escenario también bastante difícil. Y como dice después también, la idea de descansar en una mecedora les parece altamente indeseable. O sea, es como decir, bueno, la vejez se ha hecho para ser pasivo, para ser callado, para buscar un rincón alejado del ruido y vegetar, poco menos, ¿no? Entonces, esa es una idea bastante no solo obsoleta del envejecimiento, sino que además una idea que no está acorde a la realidad. O sea, las cifras y también los estudios y toda la evidencia que tenemos demuestran que el envejecimiento no necesariamente es esto, ¿no? Y lo que sí dice también, que me parece muy importante, es que bajemos esta mirada desde la vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de las personas mayores desde la vulnerabilidad, estamos pensando en determinados grupos de personas mayores. Estamos pensando en las personas mayores que son pobres, que tienen algún nivel de dependencia, que por ejemplo tienen alguna enfermedad crónica, que no tienen algún servicio que necesitan, que viven en residencia. Efectivamente, esas personas mayores están en una situación de vulnerabilidad, pero no por ser viejas, sino que porque han tenido una trayectoria de vida o tienen un ingreso, por ejemplo, que no es suficiente para subsistir. Entonces, hoy día el tema, como decía al inicio, se ha instalado a partir de las configuraciones del espacio público, de los temas públicos, se ha vuelto un problema público también, el hecho de que hoy día tengamos algunos programas sociales, de que tengamos una institucionalidad, lo hace parte de un problema público.
Pero lo que a mí me parece más interesante de esta idea como de problema público es que justamente nos lleva a un cambio de paradigma que afortunadamente se ha venido dando hace un tiempo ya y que justamente responde a este último titular que veíamos, ¿no? Activos, longevos y opinantes. Es como también responde un poco al nuevo paradigma que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado, que es el envejecimiento activo, que lo vamos a revisar en un momento, pero principalmente a mí lo que me llama la atención es que tenemos la oportunidad de cambiar esta mirada y de entender que el problema de la vejez no es un problema propiamente tal. El problema no es ser viejo, ¿no? El problema es envejecer en un país que no está preparado para esto como nos ha pasado en Chile. Probablemente para aquellos que han estudiado medicina, que han estado más cerca del ámbito de la salud, han estudiado la vejez y el envejecimiento desde hace mucho tiempo, ¿ya? Porque el primer enfoque fue justamente un paradigma más biomédico, centrado principalmente en las enfermedades que tienen que ver con envejecer. Luego también tuvimos un paradigma principalmente geriátrico a propósito de que afortunadamente la evidencia nos fue demostrando que al organismo le pasan cosas cuando envejece y que esas cosas que le pasan es importante que sean estudiadas por disciplinas, por especialidades determinadas. Y por eso, afortunadamente, el desarrollo de la geriatría nos ha permitido eso, ¿no? Pero también en algún momento la ciencia dice, bueno, en realidad no basta con que nos enfoquemos en qué le pasa al organismo biológico cuando tenemos envejecimiento. No solo es importante que nos centremos en las patologías, sino que también es importante que nos centremos en el envejecimiento como un proceso biopsicosocial, ¿no? Con una mirada más sistémica. Y hoy día también nos centramos, por lo menos en mi desarrollo profesional ha sido más desde la gerontología social, que es justamente un espacio interdisciplinario donde se trata de abordar la realidad del envejecimiento y la calidad de vida de las personas mayores desde distintas dimensiones, ¿sí? Y en este paradigma de la gerontología social es donde uno puede encontrar esta idea del envejecimiento activo, que es lo que les decía antes, ¿no? Esta idea de que las personas mayores en realidad no necesariamente se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que ellos tienen los derechos, como dice acá arriba en la primera, en esta idea como de colmena, ¿no? Esta idea de que las personas mayores son sujetos de derecho. Y afortunadamente existe la Convención Interamericana de los Derechos Humanos para las Personas Mayores, que es un documento emanado por la Organización de Estados Americanos, por la OEA, y eso nos permite también a nosotros como país ratificamos, entonces nos permite tener también un marco normativo, ¿no? Que obviamente si uno revisa la convención, ustedes la pueden encontrar en Google, y para aquellos que en sus cursos tienen unidades de derechos humanos, pueden incluir también estos documentos en sus clases. El enfoque de derechos justamente lo que establece es que las personas tenemos derechos a lo largo de la vida, ¿no? Y en el caso de las personas mayores esos derechos no debieran perderse, pero además como pueden existir ciertos espacios de discriminación, ciertos espacios de vulnerabilidad, entonces es importante consignar explícitamente en este documento normativo algunos derechos que deben estar garantizados. Y como les decía antes, si ustedes la revisan se van a encontrar sorprendentemente con que hay varias circunstancias de la vida que ahí dice que las personas mayores debieran tener garantizadas. Y lamentablemente no es así, ¿no? Como por ejemplo el derecho a los cuidados de largo plazo, que esos cuidados sean oportunos, el derecho a participar activamente de la vida cívica, a ser ciudadano, el derecho, por ejemplo, a participar de la vida en familia, a participar del mercado laboral, a tener un trabajo que dignifique. Todas esas circunstancias son circunstancias que en nuestro país, así como en muchos otros países, no están asegurados para las personas mayores, ¿ya? Acá pongo la foto de Mick Jagger porque justamente una de las cosas que nos pasa cuando hablamos de envejecimiento es que aparece cierta imagen en nuestra mente, ¿no? Y lo más probable es que nuestra imagen no coincida con esta que tenemos acá. Y eso es porque justamente una de las cosas que nos pasa con el envejecimiento en términos de mitos y de estereotipos es que lo asociamos a la imagen que nos muestran mucho los medios de comunicación, que afortunadamente con el tiempo ha ido cambiando, pero todavía vemos que los titulares son los abuelitos de la residencia, los pobres ancianos, y nos muestran a una persona que apenas puede caminar, con un bastón, que camina lento, que se arrastra, que está jorobado. Bueno, toda esa imagen de las personas mayores es una imagen también poco realista, porque muchos de nosotros no vamos a ser así cuando seamos viejos, y muchas de las personas mayores que ya conocemos no son así. Lo que pasa es que es la imagen que nos ha mostrado habitualmente los medios de comunicación.
Otro elemento que el envejecimiento activo sostiene es que es importante que las personas mayores tengan garantizados los espacios para participar plenamente en la sociedad. Y cuando hablamos de participar plenamente en la sociedad, no estamos hablando solamente de ir al club de adulto mayor, ¿no? Porque probablemente muchos de ustedes han escuchado de los clubes, a lo mejor sus padres participan de algún taller literario, de algún grupo cultural, o aprenden folclore, o aprenden pintura, pero cuando hablamos de participar plenamente en la sociedad, hablamos de un concepto amplio de participación donde la persona puede ser ciudadano, donde puede ejercer los distintos roles que quiere ejercer. Y participar plenamente en la sociedad apunta a eso. Ahora, la pregunta es, bueno, y por eso yo antes le decía, pensemos en nosotros como personas mayores. ¿Qué sería para nosotros participar plenamente en la sociedad? Yo participo del Consejo Académico de Pastoral y a veces hemos tenido discusiones sobre el tema de la jubilación, por ejemplo, al interior de la comunidad UCE, y por ejemplo, que uno como académico se jubilara y pudiera seguir teniendo acceso a la biblioteca, por ejemplo, a todas las herramientas de la biblioteca virtual, a los artículos de las revistas científicas, o participar de conferencias, etcétera. A lo mejor eso, por ejemplo, para mí sería seguir participando plenamente en la sociedad. Pero hoy día sabemos que eso no necesariamente está garantizado. Entonces, participar plenamente en la sociedad tiene que ver con cómo yo también he participado durante mi vida. Y lo hemos hablado en otras instancias, si yo durante mi vida no he participado nunca de un club, o no me gusta juntarme con 40 personas que no conozco a tomar el té, a lo mejor eso tampoco lo voy a querer hacer cuando sea persona mayor. Pero hoy por hoy es la principal oferta que tenemos de participación para las personas mayores. Distinto es que yo sí quiera, que yo quiera ir al club, que yo quiera juntarme con personas que no conozco, que para mí ese sea un espacio interesante de socialización, entonces bien, lo hago, pero lo hago porque quiero, no porque es la única opción, no es porque, ni siquiera puedo optar en realidad, no es porque sea el único espacio en el cual yo puedo participar. Y el tercer pilar que destaca el envejecimiento activo es contribuir activamente y vivir con independencia. Acá cuando, no lo dije antes, perdón, este paradigma viene desde la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, hay un enfoque de salud, por supuesto también biopsicosocial, multisistémico, por lo tanto, cuando hablamos de construir activamente, no estamos hablando de la actividad física, ¿no? No necesariamente actividad física, no necesariamente actividad cognitiva. A veces cuando pensamos en envejecimiento activo pensamos que las personas mayores tienen que hacer gimnasia de lunes a domingo. Y no, cuando hablamos de contribuir activamente estamos hablando justamente de que cada uno contribuya desde el espacio que le hace sentido, desde el espacio que le da más significado a su vida. Y ahí es donde tenemos las principales barreras, ¿no? Porque lo que decíamos antes, las personas que, por ejemplo, se han desempeñado laboralmente durante toda su vida en determinada área, que no pueden seguir participando activamente de esa área solo porque cumplieron una edad determinada, es hoy día una forma de discriminación por edad. Y vivir con independencia apunta justamente a poder seguir tomando decisiones de forma autónoma. Ustedes saben que desde la perspectiva del desarrollo humano, las personas somos personas con cada capacidad de agencia, ¿no? Nosotros podemos tomar decisiones en nuestra vida. De hecho, probablemente una de las dificultades que enfrentamos hoy día a propósito del confinamiento y del aislamiento físico es que hay cosas que no podemos vivir con independencia, que no podemos tomar las decisiones que quisiéramos, que no podemos salir a la hora que queremos, que no nos podemos reunir fuera, que nuestras condiciones de trabajo se ven afectadas, que no podemos estar con nuestra familia todo lo que quisiéramos, o que a lo mejor queremos un espacio de privacidad y de silencio y no lo tenemos porque estamos todos en la casa. O sea, hay una serie de medidas hoy día que nos han restado la independencia que habitualmente tenemos en nuestra vida. Si empatizamos y nos ponemos en el lugar de las personas mayores, por ejemplo, lo que conversábamos antes, que viven en residencia, son personas que desde hace mucho tiempo ven afectada su independencia, su capacidad para tomar decisiones, su agencia. O sea, hay personas mayores que ni siquiera pueden decidir qué vestir, qué ponerse, a qué hora levantarse, qué desayuno tomar, qué almuerzo comer, porque en las residencias, por ejemplo, que son instituciones cerradas donde hay mucha gente, pasa que a veces para poder manejar esto hay que un poco tomar decisiones logísticas que son como ya, hoy día toda la residencia almuerza puré con pescado y toda la residencia almuerza puré con pescado, porque no podemos ponernos a cocinar 40 platos distintos. Entonces, ese tipo de interacciones y de vida cotidiana afecta la independencia de las personas mayores. Entonces, estos tres pilares son los pilares en los que ha puesto el foco la Organización Mundial de la Salud, como decía antes, a través de este paradigma de envejecimiento activo, que nuevamente retomo esta idea de que la actividad tiene que ver con mantenerse vigente en la sociedad en la cual yo vivo, ¿ya? Y hoy día yo diría que lo más difícil justamente para las personas mayores es mantenerse vigentes.
Quiero mostrar solamente algunas tendencias en Chile y retomar algo de lo que probablemente muchos de ustedes ya han oído. Este gráfico lo saqué de la encuesta CACEN del año 2017 y me gusta porque creo que refleja bastante bien con los colores cómo ha cambiado la distribución por los grupos de edad, ¿no? Y acá, bueno, esto que hemos hablado y que ustedes ya han escuchado de que Chile es un país altamente envejecido, en que se ve justamente en este gráfico, ¿no? Los colores, el color de arriba, que es como un calipso, representa el grupo de 0 a 14 años, entonces vemos cómo históricamente ha venido disminuyendo. Después van cambiando los tramos etarios, pero quiero enfocarme en este último, que es el de las personas mayores, que también uno ve cómo históricamente ha ido aumentando, ¿ya? Y quiero también, bueno, no lo mostré acá porque ya es como mucha estadística, ¿no? Pero es importante que sepamos que no solo se alarga lo que decíamos antes, la vida, tenemos la probabilidad hoy día los chilenos de vivir sobre los 80 años, las mujeres tenemos una esperanza de vida más alta que los hombres, por lo tanto las mujeres tenemos una vejez más larga, y también es importante saber que el grupo que más aumenta en proporción es el grupo de 80 años y más. Por eso se habla del envejecimiento de la vejez, porque los viejos, más viejos, o sea, los que tienen más de 80 años son el grupo que más aumenta. Y eso también es un desafío importante para los servicios y las políticas públicas, ¿sí? Hay una discusión eterna sobre la edad, sobre el criterio etario para definir cuándo se es una persona mayor, cuándo no, cuándo se entra en la vejez, cuándo no. Eso siempre resulta muy arbitrario, ¿ya? Y de hecho yo no soy muy fan de establecer una edad, justamente porque hoy día tenemos una discusión, por ejemplo, de a qué edad queremos retirarnos del mercado laboral. Entonces, a los 60 probablemente a muchos de nosotras, sobre todo en el caso de las mujeres, a muchas de nosotras nos parezca muy pronto, pero también puede ser que unos digan, bueno, en realidad yo he desempeñado un trabajo pesado durante toda la vida y lo único que quiero es que lleguen los 60 para poder tener otra vida, para poder desarrollar otros proyectos, tener otro estilo de vida. Entonces la edad por eso siempre se ha criticado mucho como un criterio, ¿ya? Ahora, en términos legales, para el Servicio Nacional del Adulto Mayor, las personas mayores son las personas de 60 años o más. Esto es importante en el caso de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros amigos que tienen 60 años o más. Es importante porque esto los hace beneficiarios de una serie de servicios o de subsidios o de algún tipo de prestación. Por eso es importante la edad. Y ese criterio es distinto al criterio que se usa en el mercado laboral para jubilar, ¿no? Y para los sistemas de protección social, porque ahí el criterio es 60 años para las mujeres para jubilar y 65 en los hombres. Entonces, es parte de la discusión que tiene el proyecto de la reforma de pensiones que está paralizado dada la contingencia sanitaria. Pero el criterio de la edad, como decía antes, es un criterio cuestionable. E incluso a los que hacemos investigación en temas de envejecimiento nos perjudica mucho porque algunos datos, por ejemplo, a veces uno mira el censo y el censo tiene algunas cifras para personas de 65 años o más. Si uno mira los estudios de Senama, tiene información desde los 60 años y más y así sucesivamente. Por eso tampoco ocupamos el término tercera edad, porque también tendríamos que hablar de una cuarta edad, y los centenarios entonces serían una quinta edad. Entonces, para evitar todas esas confusiones, hablamos habitualmente de personas mayores, y como les decía, el criterio de la edad no necesariamente es un criterio suficiente, ¿ya? Algunas tendencias súper rápido, algo de lo que ya he hablado, ¿no? Esta es la cifra de personas de 60 años o más, de acuerdo al censo del 2017, casi 3 millones de personas. Y a mí lo que más me interesa de esto, que es lo que les decía antes, cuando pensamos en nuestra familia y en nuestro entorno, hoy día en nuestro país, estos datos de la encuesta CACEN, el 40% de los hogares en nuestro país cuenta con la presencia de al menos una persona de 60 años o más. Entonces, si se fijan, este porcentaje es bastante alto y por eso también es muy habitual, es muy frecuente y es muy probable que cada uno de nosotros tenga al menos una persona de 60 años o más en nuestro grupo familiar. Y eso también hace que el tema se nos vuelva más cercano, ¿no? Y que nos enfrentemos a una serie de desafíos, que nos hagamos preguntas o que hoy día estemos un poco angustiados justamente por estas personas. Ahora, lamentablemente, lo que hablamos antes, nuestro sistema de pensiones no estaba muy preparado para este proceso de envejecimiento, esto se suma a condiciones laborales que han sido adversas, principalmente para las mujeres. Entonces, este es un dato de la Superintendencia de Pensiones,
el promedio de las pensiones pagadas en marzo del 2019, 2.259.000 pesos, perdón, en promedio, ¿no? Pero vemos, es importante ver la cifra más específica porque hay una diferencia brutal entre hombres y mujeres. Ustedes pueden ver ahí que en promedio la pensión de los hombres fue de 320.000 pesos y de mujeres 192.000 pesos. Hoy día nosotros en nuestro país tenemos la pensión básica solidaria, que es un ingreso económico fijo para las personas más vulnerables de nuestro país. Antes de ese ingreso, estas personas no recibían ningún ingreso. Por lo tanto, también es importante considerar que la pensión básica solidaria ha venido también, en ese sentido, a generar una medida de ingreso fijo, especialmente para mujeres que durante su vida no pudieron cotizar porque eran dueñas de casa, madres, esposas, y no pudieron desempeñarse en el mundo laboral, no tuvieron la posibilidad de estudiar, en fin. Y esto también es algo muy importante de relevar. El 85,8% de las personas mayores es autovalente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún nivel de dependencia funcional. ¿Por qué lo recalco? Porque como les decía antes, habitualmente cuando pensamos en una persona mayor, en nuestra imagen aparece una persona que camina lento, que usa bastón, que no puede comer sola, que no se puede bañar sola, o que está definitivamente postrado. Ese tipo de personas que tienen algún nivel de dependencia, que puede ser leve, moderado o severo, como ustedes ven acá, no alcanza a representar el 15% de la población de personas mayores. Por lo tanto, es un porcentaje pequeño, lo que no quiere decir que no sea importante y lo que no quiere decir que no tengamos que preocuparnos y que el Estado tenga que ofrecer servicio a todas esas personas. Pero lo que quiero decir es que la generalidad de las personas mayores no está en esa condición. Entonces, nuevamente, cuando uno piensa en el propio envejecimiento, cuando uno piensa en la vejez que uno quiere tener o que uno quiere construir, el tema de la dependencia es un tema importante a considerar, sobre todo si somos un país que tenemos un nivel de sedentarismo alto, ¿no? Por ahí está Julia conectada y probablemente ella puede compartir su experiencia que es tan distinta y que es tan ejemplar, pero justamente lo que necesitamos es promover una visión del estilo de vida y de la salud que sea más activa, ahora sí en términos de ejercicio físico, ¿no? En términos de actividad física y cognitiva, para que justamente estos porcentajes se pudieran mantener, porque ¿qué se estima? Las estimaciones indican que probablemente las nuevas generaciones vamos a tener un mayor nivel de dependencia por el aumento de las enfermedades crónicas, el aumento de la hipertensión, de la diabetes, ni hablar del sobrepeso, la dificultad que tenemos con la obesidad infantil, y probablemente esto también nos pone en un escenario no tan auspicioso, ¿no? Nuestros abuelos eran personas que tenían un estilo de vida muy distinto, que era más activo físicamente, que se alimentaban mejor, que no estaban tantas horas sentadas en el televisor o en el computador y por eso todo eso afecta, ¿ya? Solo quería señalar estas tendencias para que nos hagamos una idea de un escenario que es más bien diverso, ¿sí? O sea, dentro de este casi 3 millones de personas encontramos de todo un poco, ¿no? Encontramos personas que viven solas, que viven acompañadas, que tienen algún nivel de dependencia, que son completamente autónomos, que tienen una pensión muy insuficiente para vivir, otras que tienen una pensión mejor, depende de cómo haya sido su trayectoria laboral. Entonces, es importante cuando hablamos de vejez pensar en un panorama muy diverso. Ahora quiero irme al lado de los desafíos y esta parte también es cuando les pido que también seamos quizás que tengamos más interacción y que podamos ser más participativos, todas las preguntas, comentarios que ustedes quieran, porque en realidad cuando hablamos de desafíos y también, como decía antes, de propuestas, esto se ve muy heterogéneo. O sea, acá yo puse solamente algunas, pero en realidad tenemos desafíos infinitos, ¿no? Porque si sabemos que la cantidad de personas mayores va a ir aumentando, que ya las mujeres estamos teniendo menos hijos y por lo tanto este parece ser un proceso irreversible, tenemos que entonces generar cambios en nuestro entorno físico, en nuestro entorno social, en nuestro entorno cultural, para poder hacer de este país un país donde sea más amable envejecer, ¿sí? Y por eso uno de los primeros desafíos que tenemos es que nuestros barrios, que nuestras comunas, que nuestras calles se vuelvan entornos más amigables para las personas mayores, ¿sí? Nuevamente, ya vimos que la gran cantidad de personas mayores no tiene algún nivel de dependencia.
Por lo tanto, un entorno amigable no es solo una vereda donde la persona mayor no se cae. Un entorno amigable también es un entorno donde hay más áreas verdes, donde hay un aire más limpio, donde hay menos contaminación acústica, donde no solo tenemos las máquinas para hacer ejercicio, sino que las máquinas funcionan, las podemos usar, hemos sido educados respecto de cómo se usan esas máquinas. Por supuesto, también el tema del transporte. Hay mucha investigación y mucho desarrollo respecto de cómo qué acomodaciones tiene que hacer el transporte para que justamente las personas mayores no se aíslen y no se vean excluidas del espacio público porque el transporte se vuelve un obstáculo, ¿sí? Lo que decíamos antes, de esto quizás ya discutimos un poco más, cómo promovemos estilos de vida saludables, porque recordemos, por favor, la idea que veíamos al inicio de que el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, para que la vejez sea una etapa con una mejor condición de salud y una mejor condición de vida, yo tengo que promover un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida. Por eso acá cuando ponemos promoción de estilos de vida saludable no es en las personas mayores, es en el grueso de la población, en nosotros, en nuestros amigos, en nuestros hijos, en nuestras parejas. ¿Y cuál es el estilo de vida saludable? ¿Es solo la actividad física? También tiene que ver con el ocio, ¿no? Sabemos que con el tema de la salud mental, que es un gran tema hoy día en nuestro país. Un estilo de vida saludable requiere una serie de cambios. Si ustedes se fijan, estos cambios no son cambios que son privativos de las instituciones que trabajan con personas mayores. Estos cambios son cambios que tienen que ocurrir de manera transversal en la institucionalidad, en las políticas públicas. Por eso también decimos que este tema es un tema interdisciplinario, porque acá la gente que diseña y ejecuta políticas de transporte, las que diseñan y ejecutan políticas de empleabilidad, de retiro del mercado laboral, de los sistemas de protección social, de los sistemas de salud, en el fondo todos estamos llamados a generar este cambio que queremos ver en la sociedad. También es importante que seamos capaces de generar espacios para que las personas mayores mantengan un rol activo en la sociedad y en el espacio público, ¿ya? Y acá por eso digo generar espacios, porque los espacios hoy día no están, y cuando están a veces tampoco las personas los pueden tomar. Por ejemplo, los mismos espacios que estamos abriendo en Internet, no necesariamente todas las personas tienen el espacio para sumarse a Internet, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conseguimos que las personas mayores sean sujetos visibles y activos en el espacio público? Acá tengo espacios intergeneracionales porque es muy importante que nosotros abramos la convivencia y la interacción social a todas las generaciones, a todos los grupos etarios. Acá pasa algo muy curioso. Las familias habitualmente son espacios intergeneracionales, ¿no? O sea, en nuestras familias nosotros interactuamos con personas de todas las edades, con los más chicos, con los más grandes, con los abuelos, los tíos, los padres. Pero curiosamente, el ámbito laboral, por ejemplo, se vuelve un ámbito que es más homogéneo en términos etarios. Habitualmente en el mundo laboral lo que se está haciendo, ¿no?, es excluir a las personas mayores dado el criterio de edad, dado el proceso de jubilación. Se valora como un bien, como un don ser joven, entonces contratemos a los más jóvenes. Ay, qué bueno, este equipo está lleno de puros jóvenes, entonces un equipo más vital, con nuevas ideas, más creativo. Pero en realidad eso nuevamente reproduce los mitos que tenemos sobre las personas mayores y sobre lo que es ser viejo. Ustedes saben que el prejuicio, los estereotipos, una forma importante de derribarlo es a través del contacto. O sea, es importante promover el contacto social, por supuesto un contacto social de calidad, ¿no? No vamos a generar espacios donde las personas mayores escuchan y nosotros les enseñamos. Estamos hablando de espacios que sean de interacción entre las distintas generaciones. Eso es muy importante porque eso ayuda a que las personas mayores conozcan mejor cómo son los más jóvenes y que los jóvenes a su vez conozcan, tengan una mirada más realista de lo que es ser persona mayor. También es importante que consideremos que las personas mayores son ciudadanos, por lo tanto debieran tener los espacios también para desempeñarse cívicamente. Y esto apunta a la vida en común, ¿no? Esto apunta a la interacción en el día a día, apunta a que las personas mayores no solo vayan a votar, sino que puedan tomar decisiones, puedan ser personas opinantes respecto de lo que pasa en sus entornos. Son agentes activos de autocuidado, por ejemplo. Cuando nosotros miramos las comunas, muchas veces los voluntarios que más participan son personas mayores, por lo tanto además son personas que habitualmente están muy interesados en contribuir con su entorno, ¿ya? Y esto finalmente también nos ayuda al desafío
de deconstruir los mitos, ¿no? Lo que les decía antes, de cuántos mitos tenemos, cuántos estereotipos respecto de lo que es ser persona mayor. Justamente hay un desafío importante en términos de cambio cultural, de ir derribando esta visión. Y todo esto nos ayuda en eso. Por lo tanto, aquí justamente la propuesta es generar espacios de contacto, generar espacios de interacción que apunten a una vida saludable. Y también acá otra propuesta importante es que nosotros avancemos hacia una mirada sistémica de lo que es el envejecimiento, ¿sí? Esta presentación se las comparten, así que no se preocupen y también va a quedar grabado. Pero acá lo que quiero reflejar con esta lámina y el mensaje que quiero transmitir es que justamente el envejecimiento es un fenómeno que tenemos que abordar como país, ¿sí? Por lo tanto, no es una dificultad y no es un problema de las personas mayores, es una dificultad o la calidad de vida de las personas mayores, es un desafío que tenemos que enfrentar entre todos. Las debilidades del sistema de protección social es un problema que tenemos que enfrentar entre todos, y por eso acá señalo que, claro, esto parte desde la persona mayor en el sentido de que es la persona que lo vive, ¿no? Que es la persona que enfrenta esta realidad. Pero al lado de cada persona mayor encontramos una familia, y acá es cuando yo les hacía el llamado de que cada uno reflexione también desde su envejecimiento y desde lo que pasa al interior de la familia. Por ejemplo, estos últimos días mucho se ha conversado respecto de las residencias, ¿no? Mucho se ha conversado respecto de los brotes al interior de la residencia, qué está haciendo la residencia para enfrentar el coronavirus, cómo es posible que no aíslen a la persona. Tomar la decisión de institucionalizar a un ser querido en una residencia es una decisión muy difícil. Y hoy día en nuestro país, lamentablemente, los servicios que están acá en las otras esferas, ¿no? La propia comunidad, las organizaciones de la sociedad civil, los municipios, el gobierno central, todavía no han sido capaces de generar políticas que sean suficientes, que sean oportunas. Por lo tanto, los servicios de cuidado, por ejemplo, tienen una cobertura súper baja y están enfocadas en los grupos más vulnerables. Por lo tanto, es muy probable que si uno de nosotros necesita del cuidado, necesita de una cuidadora o de un cuidador para nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, bueno, tenemos una dificultad grande, porque esto quiere decir que tenemos que pagarlo. 100% costearlo nosotros, y es un servicio muy caro. Lamentablemente tampoco es un servicio estandarizado o que esté regulado, por lo tanto, también cada familia se arriesga cuando toma la decisión de si contrata a la persona correcta, de si es una persona de confianza, si mi mamá o mi papá o mi marido se va a sentir cómodo con esta persona. O sea, es una decisión muy difícil. Y a veces ante esos obstáculos, la decisión de institucionalizar resulta una decisión que puede ser más amable, que puede ser más viable en términos económicos, o que a lo mejor me da más confianza porque hay un equipo detrás que en el fondo debiera estar cuidando del ser querido. Entonces, cuando somos muy juiciosos respecto de esta decisión, tenemos que preguntarnos como comunidad qué estamos haciendo para apoyar a las personas mayores que lo necesitan. Como sociedad civil, o sea, nuestro país, Hogar de Cristo y Fundación Las Rosas, han sido las instituciones que históricamente han enfrentado este tema. Los municipios también, hoy día los municipios, la mayoría de los municipios tienen un programa de adulto mayor o una oficina de adulto mayor. Lamentablemente ahí depende del presupuesto de cada municipio, ¿no? Los servicios que tiene Providencia, Las Condes, Vitacura, no tiene comparación con los servicios que puede tener Cerro Navia u otras comunas. Sabemos que en este sentido hay mucha diversidad, hay mucha exclusión también de algunos grupos puntualmente. Entonces, cuando yo digo que que propongo y tenemos el desafío de enfrentar este problema desde una mirada sistémica, es porque justamente lo que digo es que este problema no es un problema de los que ya son mayores, no es un desafío de los que ya son mayores, tampoco es un desafío solo de las familias que tienen que vérselas solos con la situación que enfrentan, sino que es un desafío de todos nosotros. Y para terminar y para hacerles esta invitación, en el fondo, yo decía al inicio, ojalá esto nos lleve a una reflexión individual, ¿sí? Que a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, probablemente nos hemos hecho estas preguntas, a lo mejor preguntas que quizás nunca nos habíamos hecho o preguntas que a lo mejor habíamos evitado un poco. Pero yo les hago la invitación porque mientras antes nos hagamos estas preguntas, más más rápido o de mejor manera me preparo justamente para la vejez y para el proceso de envejecimiento. Y por eso la primera pregunta es cómo quisiera envejecer, lo que conversábamos antes, de los estilos de vida, de los amigos, de la familia, de la red de apoyo. O sea, cómo quisiera yo, ya que estoy envejeciendo, cómo quiero que sea ese proceso, qué características quiero que tenga, qué estilo de vida estoy llevando,
¿Cómo contribuyen mis relaciones, por ejemplo, a esto? La segunda pregunta es, ¿qué vejez quiero vivir? O sea, cuando ya sea una persona mayor, ¿cómo quiero que sea esa vejez? ¿Quiero que esté llena de vitalidad? ¿Quiero que esté llena de actividad? ¿Quiero que esté llena de cariño? ¿Quiero que esté llena de sentido? Entonces, bueno, la última pregunta, ¿qué le da sentido a mi vida? Las cosas que estoy haciendo hoy día son cosas que le dan sentido a mi vida, que me llenan el alma, que me gratifican, que me realizan. Todas esas emociones positivas de gratificación, de realización, son emociones que afortunadamente nos hacen bien y que por lo tanto mejoran nuestro bienestar, que nos ayudan a estar mejor preparados para enfrentar la vejez. Por lo tanto, no es menor la pregunta que nos estamos haciendo. Es cierto que por supuesto acá no podemos soslayar todo lo que tiene que ver con el monto de las pensiones, ¿no? Y la realidad económica que viven las personas mayores hoy día en nuestro país. Pero tampoco es menos importante preguntarnos justamente por aquellas cosas que les dan sentido a mi vida. Cuando yo me hago estas preguntas, también tengo más posibilidades de poder comprender, de poder empatizar con lo que le está pasando a mis seres queridos que son mayores, o lo que nos está pasando a los que ya somos mayores. En el fondo, si yo puedo hacerme estas preguntas, si puedo también imaginar cómo quiero que sea mi vejez, qué cosas no quisiera enfrentar, qué cosas me dolerían, puede que sea también más viable poder empatizar y poder entender por qué algunas personas toman las decisiones que toman. No hemos visto esas cartas al diario respecto de las personas que dicen yo renuncio a un ventilador si lo necesitara, frente al tema del coronavirus. Eso nos abre una serie de preguntas frente a la autodeterminación, frente a la calidad de vida que tengo. La otra vez leía otra carta que una persona decía, bueno, recién tengo 80 años y tengo muchas ganas de vivir. Entonces ahí tenemos otra postura, ¿no? Que es decir, mira, tengo 80 años y a lo mejor voy a vivir hasta los 105, entonces me quedan 25 años, ¿por qué voy a renunciar al ventilador? Entonces es importante que justamente abordemos este tema desde la heterogeneidad que esto representa.